Nunca imaginé que un simple mensaje en el teléfono pudiera cambiar mi vida. Todo comenzó una mañana gris en Martana Gorka, un pequeño pueblo cerca de Minsk, donde las horas parecían repetirse una y otra vez. Una conocida me escribió en el grupo de Viber. Una mujer necesita a alguien que cuide su casa y a su gato por una semana. Paga bien. En ese momento, yo no tenía trabajo estable ni demasiadas opciones. Acababa de terminar el colegio de arte decorativo y, sinceramente, nadie en aquel lugar necesitaba a un artista. Así que llamé al número. Me respondió un hombre con voz firme y tranquila. Se presentó como Vladislav Gennadievich, y me citó a las 4 en una finca cerca de Rudensk. Pasé media hora frente al armario eligiendo qué ponerme. Al final opté por un vestido claro con cinturón y unas zapatillas simples. El autobús tardó en llegar, y el camino hasta la casa fue largo. Cuando finalmente me bajé, el aire olía a lluvia y lavanda. La casa era antigua, de ladrillo, con ventanas talladas y un jardín cuidado. Parecía salida de un sueño. Él me recibió en la puerta. Tendría unos 50 años, cabello gris en las sienes y una elegancia natural que no necesitaba demostrar. Caminaba descalzo sobre el suelo de madera, y sus pasos sonaban con una calma que imponía respeto. Me explicó que solo debía quedarme en la casa, alimentar al gato y mantener todo en orden. El resto, ya veremos según la situación, dijo sonriendo apenas. Desde el primer día noté algo diferente. No en la casa, sino en el ambiente. Cada habitación tenía su propio silencio, como si guardara secretos. Las paredes olían a historia. A veces, al pasar por el pasillo, sentía su mirada detrás de mí, aunque no decía nada. En el reflejo del cristal, una vez, vi cómo me observaba mientras lavaba una taza. Su mirada no era invasiva, era más bien un estudio silencioso, como si quisiera entender algo que ni yo sabía. Al tercer día, el clima cambió. Llovía sin parar y el sonido del agua sobre el techo hacía que el tiempo pareciera suspendido. Me ofreció una taza de café con un toque de canela y me preguntó si me gustaba. Depende de quién la sirva, respondí sin pensar. Él sonrió con esa calma suya, como si cada palabra tuviera un peso medido. Una tarde, me pidió que buscara algo en el armario de su esposa. Hay ropa cómoda, elige lo que quieras. Encontré un conjunto de seda gris, tan suave que parecía humo entre los dedos. Al probármelo, sentí que la casa entera respiraba distinto. Cuando él apareció en la puerta, no dijo nada. Solo me miró un instante y comentó en voz baja, «Te queda bien». No hubo nada más, pero en ese silencio había algo que me desbordó. Los días pasaban entre miradas, tazas de té y conversaciones que nunca decían lo esencial. Una noche encontré un pequeño estuche con unos pendientes junto a mi almohada. Sin nota, sin explicación. No necesitaba una. La casa misma parecía hablar en su lugar. Vladislav era un hombre de rutinas exactas, café a las 7, lectura hasta el mediodía, caminatas por el jardín al caer la tarde. Pero cuando cruzábamos miradas, algo se detenía. Como si ambos estuviéramos atrapados en una espera que ninguno se atrevía a romper. El quinto día, me pidió que lo acompañara a su despacho. Era una habitación antigua, llena de libros, fotografías en blanco y negro, y un viejo piano. En una de las fotos, una mujer sonreía bajo una sombrilla. «Mi esposa», dijo. Ella decía que las casas también sienten la soledad. No supe qué responder. Me quedé mirando las fotos mientras él abría un viejo estuche de terciopelo. Dentro, unos guantes de satén azul y una pequeña cinta roja. Ella creía que cada cosa guarda una historia, murmuró. Me los tendió con suavidad. «Póntelos». Mientras deslizaba los guantes, noté su mirada detenida en mis manos. No había deseo, sino una especie de reconocimiento, como si de pronto recordara algo olvidado. «Te quedan como una segunda piel», dijo finalmente. Esa noche llovió más fuerte que nunca. En la casa solo se oía el viento y el tic-tac del reloj del pasillo. Desde mi habitación, miraba la sombra de su figura moviéndose por el estudio, mientras el gato dormía a mis pies. Me sentía parte de algo que no entendía, una historia que estaba comenzando sin permiso. Antes de dormir, en el silencio absoluto, me pregunté si realmente había aceptado cuidar una casa, o si la casa me había elegido a mí. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo también cargara con un secreto. El aire olía a madera húmeda y café recién hecho.
Vladislav ya estaba en la cocina, de pie junto a la ventana, observando cómo el agua resbalaba por el cristal. Cuando me vio, solo dijo, «¿Dormiste poco?». No era una pregunta. Durante el desayuno, apenas hablamos. Él hojeaba un libro sin realmente leerlo. A veces levantaba la vista, como si buscara una palabra que aún no existía. Yo trataba de actuar con normalidad, pero cada silencio pesaba más que cualquier conversación. Al mediodía, salí al jardín. El suelo estaba cubierto de hojas y el gato me seguía, curioso. La casa, silenciosa, parecía observarme desde sus ventanas. Y entonces lo vi, una pequeña nota doblada en el banco de piedra. La letra era suya, firme, meticulosa. Decía: «Te ves mejor con mis cosas que yo mismo. Te espero a las 8. Tengo una sorpresa». Leí esas líneas más de 10 veces. Mi corazón latía como si me preparara para un examen. Pasé el resto del día sintiendo que algo grande estaba por ocurrir. A las 8 en punto, escuché el sonido del motor en la entrada. Vladislav apareció en un auto negro, impecable, como si viniera de otro tiempo. Me ofreció su abrigo y, sin una palabra más, dijo simplemente: «Vamos». El camino fue largo y silencioso. Afuera, las luces de los pueblos se desvanecían entre la niebla. Tras unos 20 minutos, el auto se detuvo ante una casa antigua de estilo polaco, rodeada de pinos y sombra. Al entrar, me envolvió el aroma a cera, madera vieja y vino. En el centro del salón, velas encendidas iluminaban una habitación donde el tiempo parecía detenido. En un perchero, colgaba un vestido negro, largo, de tela fina. «Pruébatelo», dijo él con voz baja. No pregunté por qué. Solo asentí. Al ponérmelo, sentí el peso de algo más que tela. Cuando regresé al salón, él sostenía una cámara antigua entre las manos. «Quiero fotografiarte», explicó. Las luces temblaban con las velas, y cada vez que presionaba el obturador, el sonido del clic resonaba en mi pecho como un latido. Él no daba órdenes ni buscaba poses. Solo observaba. «Mira hacia la ventana», murmuró. «Ahora hacia mí». Sus palabras eran suaves, casi hipnóticas. Y por un momento sentí que todo lo demás desaparecía, el pasado, la lluvia, la razón. Solo quedábamos dos personas suspendidas en un tiempo que no existía. Después, se acercó, apartó un mechón de mi cabello y dijo con calma: «Quiero que te veas con mis ojos». Su voz sonaba tan cerca que apenas podía respirar. Frente al espejo, me vi distinta. No era la chica que cuidaba gatos y limpiaba la casa, sino alguien que despertaba de un largo sueño. Él se situó detrás de mí, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Con un gesto lento, tomó una cinta roja y la envolvió alrededor de mi muñeca. «En Japón creen que las almas unidas están conectadas por un hilo invisible», explicó. «El nuestro no es invisible». El silencio que siguió fue más profundo que cualquier palabra. Yo no supe qué decir, solo miré la cinta, sintiendo como el pulso latía debajo de ella. «Solo mientras dure la lluvia», añadió. «Después, desaparecerá». Esa noche apenas dormí. Sentía que algo dentro de mí había cambiado. La casa ya no era una casa, era un espejo de todo lo que no me atrevía a sentir. Al día siguiente, él no estaba. Sobre la mesa del despacho, encontré una caja pequeña y otra nota. «No olvides venir al estudio al anochecer». Abrí la caja. Dentro, la misma cinta roja, doblada con cuidado. La tomé y la até en mi muñeca como si sellara una promesa que aún no entendía. Cuando el sol cayó, entré al estudio. Vladislav estaba sentado junto a la ventana, leyendo. Levantó la mirada y me dijo: «Hay algo que quiero mostrarte». De un cajón sacó una caja de terciopelo, la abrió y mostró una cinta de seda roja, igual a la mía. «Esta historia solo existe aquí, entre estas paredes», murmuró. «Todo lo que ocurra esta noche será nuestro secreto del tiempo». Se acercó y, sin tocarme, pasó su mano cerca de la mía, sin llegar a rozarla. «Mira con el corazón», dijo, y me cubrió los ojos con la cinta. Solo escuchaba sus pasos, el leve roce de su respiración, el murmullo del reloj. El mundo se volvió sonido y aire. Cuando me quitó la venda, me miró en silencio. En sus ojos no había deseo, sino una calma profunda, la de alguien que finalmente se permite sentir.
Eres como el espacio entre dos respiraciones, susurró. Te siento incluso cuando callas. Aquella noche, el tiempo dejó de existir. Las palabras no hicieron falta. Lo único que quedó fue la certeza de que algo en nosotros se había grabado más allá de lo visible. Al amanecer, desperté sola. Sobre la mesita, una nota en blanco y la caja vacía donde antes había estado la cinta. Solo 3 palabras escritas a lápiz. No me busques. Durante semanas, traté de convencerme de que todo había sido un sueño. Pero cada vez que me miraba la muñeca, la piel conservaba una leve marca roja. Como si aquel hilo invisible siguiera allí, recordándome que algunas conexiones no necesitan presencia, solo memoria. Pasó un mes. La vida volvió a su rutina, al ruido, al tránsito y a los días iguales. Hasta que una mañana llegó un sobre sin remitente. Dentro, un papel con una sola frase escrita con su letra. Si aún llevas la cinta, ven donde el silencio fue más fuerte que las palabras. Y supe, sin pensarlo, a dónde debía ir.